Me llamo Dr. Samuel Johnson y soy astrofísico, dedicado a desentrañar los profundos misterios del cosmos. Mi vida siempre estuvo definida por un compromiso con la exploración científica, impulsada por la búsqueda del conocimiento a través de la lógica, la razón y la evidencia empírica, hasta que una noche extraordinaria, un accidente inesperado puso patas arriba a todo lo que sabía. Después de que me declararan clínicamente muerto durante casi 7 minutos, me vi inmerso en una experiencia que desafiaba todas las explicaciones que había conocido. Fui transportado a un reino que trascendía los límites de nuestra realidad física, y allí, frente a mí, estaba nada menos que Jesucristo mismo. La abrumadora calidez de su amor y su presencia no se parecía a nada que hubiera sentido antes, tanto que, impulsado por una profunda curiosidad que había permanecido en mi corazón durante años, me atreví a hacer una pregunta que me había consumido durante gran parte de mi carrera científica: ¿existen formas de vida extraterrestres? La respuesta que recibí esa noche transformó la estructura misma de mi existencia, desafiando mi comprensión del universo, la vida y la naturaleza de la realidad misma. Nací y crecí en Portland, Oregón, en una familia que me inculcó desde muy joven los valores del trabajo duro y la búsqueda del conocimiento. De niño, me cautivaba sin cesar la inmensidad del cielo nocturno y a menudo me perdía entre las estrellas, escudriñándolas a través de la lente del viejo telescopio de mi padre. Mi fascinación por el cielo se hizo más profunda con el paso de los años y pronto encontré el propósito de mi vida en el estudio de la astronomía. Cuando cumplí 40 años, había logrado avances significativos en mi campo. Había escrito numerosos artículos de investigación influyentes, había contribuido a proyectos de alto perfil de la NASA y había tenido el privilegio de dar conferencias en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. A pesar de mis éxitos profesionales, la fe nunca fue parte de mi vida. Al haber crecido en un hogar secular, siempre había depositado mi confianza en la razón y la evidencia, descartando el concepto de milagros e intervención divina como nada más que una fantasía. Mi visión del mundo estaba firmemente basada en lo lógico y lo demostrable, y a menudo miraba las creencias religiosas con escepticismo, considerando las reliquias de una época anterior, menos informada. En mi mente, la ciencia ya había explicado muchos de los misterios que la religión alguna vez intentó resolver. Mis días los pasaba investigando fenómenos como los agujeros negros supermasivos, los exoplanetas distantes y la tentadora posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. Por las noches, participaba en debates animados, a menudo defendiendo la idea de que no había lugar para un poder superior en un universo gobernado por las leyes inmutables de la física. Me enorgullecía de ser un hombre de razón, guiado por la lógica, la evidencia y el método científico. Sin embargo, a pesar de los muchos hitos que había alcanzado en mi carrera, siempre había un vacío persistente dentro de mí, un vacío inexplicable que ningún éxito académico podía llenar. Cuanto más buscaba en el cosmos, más sentía que faltaba algo que estaba más allá del alcance de las ecuaciones y los telescopios, algo que no se podía cuantificar ni medir. Todo eso cambió una fresca tarde de octubre. Acababa de dar una conferencia en la Universidad de Washington, donde había compartido mis últimos hallazgos sobre galaxias distantes y fenómenos cósmicos. Agotado pero satisfecho, comencé mi viaje a casa en Portland. La lluvia caía a cántaros, oscureciendo la carretera y reduciendo la visibilidad a casi cero. Me convencí de que podía navegar a través de ella, pero cuando me acerqué a una curva cerrada en la autopista, ocurrió el desastre. Mi auto patinó, perdió el control y se estrelló violentamente contra una barandilla de protección. El impacto fue tan grave que los paramédicos que llegaron al lugar rápidamente me declararon clínicamente muerto. Si alguien me hubiera dicho que ese sería mi destino, lo habría descartado como absurdo. Mi mente científica se habría burlado de la idea, pero en ese momento ocurrió algo extraordinario, algo que nunca podría haber predicho. Mientras mi cuerpo yacía inmóvil, sin vida entre los escombros, mi conciencia se despertó en un reino que desafiaba todas las leyes de la física que había estudiado. Era un lugar diferente a todo lo que había visto antes, una extensión de luz pura, que irradiaba una calidez y una paz que trascendían toda explicación. Ya no había dolor, ni restos del choque. En cambio,
Me envolvió una profunda sensación de serenidad que nunca había conocido. Pero incluso en ese reino tranquilo, no estaba solo. Había una presencia, una fuerza inconfundible y abrumadora que parecía impregnarlo todo. Era como si el aire mismo zumbara con energía, exigiendo mi atención. En ese momento, todo lo que había creído sobre la vida, la muerte y el universo se hizo añicos. Mi comprensión de la realidad se desmoronó, dejándome abierta a algo mucho más grande que cualquier cosa que la ciencia pudiera explicar. Los eventos que condujeron a ese momento habían sido normales. Había estado conduciendo de regreso a casa después de una conferencia sobre los últimos descubrimientos cósmicos, un tema que había dedicado mi vida a comprender. Mientras avanzaba por las carreteras empapadas por la lluvia, mis pensamientos estaban en la próxima investigación en la que me sumergiría. Pero el clima era implacable, y cuando me acerqué a una curva cerrada, el camino se volvió traicionero. Mis neumáticos perdieron agarre en el pavimento resbaladizo y, sin importar cuán fuerte agarrara el volante, era incapaz de detener el giro. El choque era inevitable. Y luego, nada. Oscuridad total. Cuando recuperé la conciencia, ya no estaba en mi auto. Ya no estaba en la tierra. Me encontraba en un vasto campo luminoso, que se extendía infinitamente en todas las direcciones. El dolor abrumador del choque, el miedo y el caos, todo había desaparecido, reemplazado por una paz que lo abarcaba todo y llenaba cada rincón de mi ser. Sin embargo, a pesar de lo tranquilo que era el lugar, sentí una innegable conciencia de que no estaba solo. Mis sentidos se agudizaron y escudriñé mi entorno. Los colores de la luz eran indescriptibles, brillantes, vivos y palpitaban con energía de una manera que ningún color terrenal podría transmitir. Era como si la luz misma estuviera viva y cada longitud de onda llevara consigo una emoción, un mensaje. Mi mente, entrenada en la lógica y la razón, trató de desestimar lo que estaba sucediendo. ¿Era esto un sueño? ¿Un truco de la mente provocado por el trauma de la muerte? Tal vez era una alucinación, el último intento de un cerebro moribundo de dar sentido a lo desconocido. Pero todo parecía demasiado real, demasiado vívido, para ser otra cosa que auténtico. Y entonces, lo sentí, una presencia que se acercaba. Me di vuelta lentamente y allí, caminando hacia mí con una gracia que parecía trascender el tiempo y el espacio, había una figura. No hablaba, pero sus ojos, esos ojos, irradiaban un amor, una compasión y una comprensión que llegaban a lo más profundo de mi alma. Nunca había creído en Jesús, pero en ese momento supe quién era. No había duda. Su presencia no era de juicio ni de miedo, sino de aceptación incondicional. No tenía miedo. En cambio, me invadió una sensación de ser vista, de ser verdaderamente comprendida, algo que nunca había experimentado en mi vida. Era como si todas las preguntas, todas las dudas que había albergado alguna vez, se desvanecieran en la calidez de su mirada. Era como si Jesús conociera cada parte de mí, cada duda, cada momento de escepticismo, y aún así, me abrazó con un amor que trascendía mi entendimiento. Sentí un profundo deseo de hablar, de hacer las preguntas que habían agobiado mi mente durante años, pero cuando lo intenté, las palabras me fallaron. Todo lo que pude hacer fue permanecer allí, paralizada, contemplando con asombro la figura que tenía frente a mí. En ese reino de luz pura, sentí una sensación de ingravidez diferente a todo lo que había experimentado antes. El cuerpo que había quedado aplastado en el accidente de coche hacía unos momentos parecía un recuerdo lejano, un mero eco en la inmensidad de esta existencia. A mi alrededor, la estructura misma del reino latía con una profunda interconexión, algo que no podía articular del todo, pero que sentía profundamente en cada parte de mi ser. La luz, la energía e incluso mis propios pensamientos parecían estar entrelazados, como si fueran parte de una esencia mayor y viva. El aire, si es que se lo podía llamar así, vibraba con vitalidad. Era como si todo a mi alrededor estuviera vivo, y mis pensamientos, antes solitarios y privados, ahora fluían hacia afuera, fusionándose con la esencia misma del espacio.
Podía sentir que mi mente ya no estaba confinada a los límites de mi cuerpo. Era como si mi conciencia se expandiera, extendiéndose más allá de mí, mezclándose con el entorno. Me encontré pensando, ¿dónde estoy? Y la respuesta no llegó en palabras, sino en una comprensión abrumadora y sin palabras: has pasado al más allá. Frente a mí estaba Jesús, bañado por una luz radiante que parecía emanar de él y rodearlo con un resplandor divino. Su presencia era más luminosa que la luz que llenaba el espacio, e incluso sin palabras, supe que estaba allí para mí. Sus ojos, llenos de compasión y sabiduría, decían mucho, y en ellos vi todo lo que necesitaba entender. Fue como si su mirada dijera: bienvenido a casa, Samuel. Incluso en medio de esta profunda paz, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Era esto real? ¿Podría estar sucediendo realmente? ¿Cómo encajaba esto con todo lo que sabía sobre el universo? Pero antes de que pudiera expresar ninguno de estos pensamientos, Jesús levantó ligeramente su mano y una ola de tranquilidad me invadió. Fue como si el mismo acto de su gesto calmara la tempestad dentro de mi mente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba en un lugar nuevo, sino en un estado de ser completamente nuevo. No era simplemente un hombre en un reino de luz. Era parte de algo más grande, algo insondablemente más vasto de lo que mi mente podía comprender. Sentí una atracción inexplicable hacia él, no por miedo, sino por un profundo anhelo por la verdad que había pasado toda mi vida buscando. Mientras me concentraba en él, el entorno a mi alrededor pareció cambiar, volviéndose más claro y vívido, como si la estructura misma de la existencia se volviera más tangible. Esto no era solo un lugar, era un reino donde las leyes de la realidad tal como las conocía ya no se aplicaban. El tiempo y el espacio parecían maleables, y no podía evitar pensar en el trabajo de mi vida, la búsqueda de comprender el universo, la búsqueda de vida extraterrestre. En ese lugar, esas preguntas parecían insignificantes y cruciales al mismo tiempo. Parecían triviales ante esta presencia abrumadora, pero eran innegablemente parte de mí. Con un coraje renovado, hice la pregunta que me había perseguido durante toda mi carrera, la pregunta que había impulsado tantos de mis esfuerzos de investigación. ¿Existen formas de vida extraterrestre? Las palabras parecían casi absurdas viniendo de mí, una científica parada frente a la encarnación del amor divino. Pero pregunté de todos modos, con una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Jesús estaba frente a mí, todavía en silencio, su presencia más poderosa de lo que jamás podría articular. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido y el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Su amor no solo estaba dirigido a mí, parecía como si abarcara cada alma, pasada, presente y futura. La intensidad de su amor era abrumadora y, sin embargo, profundamente reconfortante. Finalmente, Jesús habló. Su voz no era como la de alguien que escucha palabras en el sentido tradicional, era más bien una resonancia, una vibración que llegó a lo más profundo de mi alma. Samuel, dijo, con un tono suave pero autoritario. El sonido de mi nombre, pronunciado por él, me dejó sin palabras. ¿Cómo podía conocerme? ¿Cómo podía saber mi nombre? En ese momento quedó claro que Jesús no estaba allí para juzgarme por mi escepticismo, por mis búsquedas científicas. Él no veía mi curiosidad como un defecto. En cambio, parecía honrarla, parecía celebrar mi sed de conocimiento. En ese instante, me di cuenta de que había visto toda mi vida en un instante, mis éxitos, mis dudas, mis fracasos y todo lo que me hacía ser quien era. Sé que tienes preguntas, dijo, y por supuesto, las tenía. Mi mente era un torbellino, llena de pensamientos interminables, pero uno se destacaba por encima de todos los demás: ¿existen los extraterrestres? Con solo mencionar la pregunta, el rostro de Jesús se iluminó con una sonrisa cómplice, una sonrisa que sugería que había escuchado esa pregunta incontables veces antes. Su respuesta fue simple, casi como si fuera algo natural: sí. Esa palabra, pronunciada por él, me inundó como una ola de comprensión.
No fue solo una respuesta a mi pregunta, fue una revelación. Una inundación de claridad y comprensión me inundó y, por primera vez en mi vida, realmente supe. El universo era mucho más grande, mucho más maravilloso, de lo que jamás había imaginado. Mientras estaba allí, preguntando sobre los extraterrestres, sentí una sensación de vulnerabilidad que nunca había conocido. Allí estaba yo, un hombre de ciencia, de pie ante lo divino, haciendo una pregunta que parecía tan pequeña ante un amor y una verdad tan abrumadores. Sin embargo, no había burla en los ojos de Jesús. No desestimó mi pregunta, sino que la aceptó, me aceptó a mí tal como era. La respuesta de Jesús me dejó completamente atónita. Habló del universo de maneras que nunca había imaginado. El cosmos, explicó, estaba repleto de vida, pero no toda existía en la forma física con la que nosotros, los humanos, estábamos familiarizados. Había civilizaciones enteras mucho más avanzadas que la nuestra, no solo tecnológicamente avanzadas sino también espiritualmente. Estos seres habían superado hace mucho muchos de los desafíos que enfrentamos en la Tierra, existiendo en un estado de paz e iluminación que la humanidad aún no había alcanzado. Pero a pesar de la inmensidad del universo, la Tierra ocupaba una posición única en el orden cósmico. La humanidad todavía está en su infancia, dijo Jesús con dulzura. Vuestro planeta es una escuela, un lugar donde las almas vienen a aprender las lecciones del amor, la unidad y la compasión. La gravedad de sus palabras me impactó como un rayo. Siempre había abordado la búsqueda de vida extraterrestre con la mentalidad de un científico, creyendo que el descubrimiento vendría a través del avance tecnológico y la exploración. La idea de que la barrera entre nosotros y otras civilizaciones no era física, sino espiritual, fue una revelación que sacudió los cimientos mismos de mis creencias. Jesús explicó que hasta que la humanidad superara sus divisiones internas, sus guerras, odio y materialismo, y abrazara una comprensión más elevada de la existencia, el contacto con otras civilizaciones permanecería distante. La cuestión de si estábamos listos para encontrarnos con esos otros seres no tenía que ver con el avance de nuestra tecnología, sino con el avance de nuestra conciencia. Continuó describiendo los otros mundos que mencionó, cada uno con su propio propósito y desafíos únicos. Algunas civilizaciones, dijo, ya habían trascendido la necesidad del conflicto, y sus sociedades operaban en perfecta armonía con el universo. Estos seres, que vivían en unidad pacífica, eran conscientes de la existencia de la Tierra y observaban desde la distancia, esperando el día en que la humanidad evolucionara hacia un nivel superior de comprensión y compasión. Estaban esperando que nos diéramos cuenta de que el amor era la clave para liberar el potencial de la conexión interplanetaria. Pero este conocimiento no se limitaba solo a la cuestión de los extraterrestres, era una lección sobre la interconexión de toda la vida. Jesús enfatizó que el amor y la conciencia eran los lenguajes universales, que trascendían las fronteras físicas, las diferencias culturales e incluso las distinciones entre las diferentes formas de vida. En ese momento, comencé a comprender que la pregunta que había hecho sobre la vida extraterrestre no tenía como único objetivo satisfacer mi curiosidad científica. Se trataba de comprender el verdadero lugar de la humanidad en el gran diseño del cosmos. El alcance de la respuesta era mucho mayor de lo que jamás podría haber anticipado. Mientras Jesús continuaba, pude sentir que toda mi visión del mundo se expandía. La Tierra, dijo, es un campo de entrenamiento para las almas. No es un planeta común y corriente, sino uno específicamente elegido para recibir lecciones de amor, perdón y crecimiento. El peso de sus palabras flotaba en el aire mientras reflexionaba sobre todo lo que había presenciado durante mi tiempo en la Tierra, el caos y la belleza, el sufrimiento y la alegría. Los desafíos que enfrentamos en la Tierra, explicó Jesús, no son castigos sino oportunidades, oportunidades para que nuestras almas evolucionen espiritualmente. Nuestras luchas eran parte de un diseño mucho más grande, un proceso que nos permitía crecer y aprender tanto de nuestros triunfos como de nuestros fracasos. Mientras hablaba, me di cuenta de que el dolor, la pérdida y las dificultades que había observado a lo largo de mi vida no carecían de sentido, eran peldaños en el viaje hacia una conciencia superior.
Jesús pintó un cuadro de un universo vasto e interconectado, donde cada ser, ya fuera humano, extraterrestre o cualquier otra cosa, desempeñaba un papel esencial en el diseño cósmico mayor. El concepto de dualidad, explicó, era lo que hacía única a la humanidad. Sois frágiles e inmensamente poderosos, dijo. Sois impulsados por el ego, pero también sois capaces de un profundo altruismo. Esta paradoja es lo que hace que vuestro viaje sea tan significativo. En ese momento, no pude evitar pensar en el estado de la Tierra, las guerras, la codicia, la destrucción. El sufrimiento parecía interminable y sentí una tristeza abrumadora por el estado de la humanidad. ¿Por qué nosotros?, pregunté, rompiendo el silencio con mi voz. ¿Por qué se nos ha dado esta dualidad? ¿Por qué esta lucha? La respuesta de Jesús fue sencilla, pero profunda, porque puedes cambiar. Tienes la capacidad de superar tus defectos, de elegir el amor en lugar del miedo, la unidad en lugar de la división. Sus palabras no solo eran un desafío, sino también una promesa, la promesa de que la humanidad, a pesar de sus luchas, todavía tenía el potencial de una transformación profunda. Jesús continuó explicando que otras civilizaciones en el universo nos estaban observando, seres que ya habían pasado por sus propias pruebas y las habían superado. Estas civilizaciones avanzadas ahora servían como guardianes y guías para planetas más jóvenes como la Tierra, observando y esperando la evolución de la humanidad. Sin embargo, no se les permitía intervenir directamente. Es tu prueba, dijo Jesús. Ellos pueden observar y tener esperanza, pero la elección siempre debe ser tuya. Fue una constatación aleccionadora, que nuestro destino, nuestro futuro, estaba completamente en nuestras manos. La guía de seres superiores estaba disponible, pero dependía de nosotros elegir si la aceptábamos o no, superar nuestros defectos y abrazar la comprensión superior del amor y la unidad que podría elevarnos a un nuevo nivel de existencia. El peso de esta revelación me golpeó con una intensidad que no esperaba. Durante años, había centrado mi vida en la búsqueda de vida extraterrestre, creyendo que sería la clave para comprender la inmensidad del universo. Sin embargo, ahora, de pie en este lugar más allá del tiempo y el espacio, me di cuenta de que el verdadero descubrimiento no estaba ahí afuera en el cosmos, sino dentro de nosotros. El propósito de la humanidad no era solo sobrevivir, ni simplemente prosperar. Nuestra verdadera misión era evolucionar, convertirnos en una civilización que pudiera contribuir a la mayor unidad cósmica, capaz de existir en armonía con la inmensidad de la existencia. Esta constatación fue a la vez humilde y empoderadora. Había pasado mi carrera buscando respuestas en las estrellas, pero la respuesta siempre había estado dentro de la humanidad misma. Incapaz de reprimir mi curiosidad, me encontré preguntándome, ¿cómo son estas otras civilizaciones? Jesús sonrió, y en ese momento, el espacio que nos rodeaba pareció brillar con una energía recién descubierta. Sus palabras pintaron una imagen de mundos que estaban más allá de mi imaginación. Habló de formas de vida extraterrestres tan variadas y diversas que desafiaban nuestra comprensión actual. Algunos seres existían en formas físicas, muy similares a nosotros, pero otros existían puramente como energía, ocupando planos de realidad que estaban más allá de la percepción humana. Habló de civilizaciones tan avanzadas que su tecnología parecía operar a un nivel que estaba más allá de todo lo que pudiéramos comprender, lo que podríamos llamar magia. Pero dejó en claro que su verdadero progreso no estaba en las máquinas ni en la tecnología, sino en su evolución espiritual. Estas civilizaciones, explicó Jesús, no buscaban conquistar ni consumir. En cambio, su objetivo era crear armonía, expandir la conciencia y vivir en sintonía con el orden cósmico mayor. Mientras Jesús hablaba, sentí como si me estuvieran dando un vistazo a esos mundos, no a través de imágenes o visiones, sino a través de emociones, sentimientos e impresiones. Sentí la alegría de una especie que había eliminado los conflictos hace mucho tiempo, la serenidad de un planeta donde la naturaleza y la tecnología existían en perfecto equilibrio. La belleza de estas civilizaciones era única para cada una, pero compartían un hilo común, su conexión profunda e inquebrantable con una fuente universal de amor y energía.
¿Por qué no se han puesto en contacto con nosotros directamente?, pregunté, mientras mi mente todavía luchaba por comprender las implicaciones de todo lo que había compartido. La respuesta de Jesús fue tranquila pero profunda. Esos seres respetan el libre albedrío, dijo, con voz firme y llena de sabiduría. Entienden que el verdadero progreso de una civilización debe venir desde dentro. Si intervinieran ahora, interrumpirían las lecciones que la humanidad debe aprender por sí misma. Su presencia inspiraría asombro, pero no conduciría a una verdadera comprensión. El progreso viene desde dentro, Michael. Siempre ha sido así. Continuó, revelando que algunas civilizaciones habían intentado establecer contacto, pero el miedo y la agresión de la humanidad habían creado una barrera para la verdadera interacción. Proyectas lo que sientes, explicó. Y por ahora, gran parte de la humanidad todavía proyecta miedo. Este fue un momento de humildad. La verdad no era que la humanidad no fuera digna del contacto, sino que no estábamos preparados para ello. Nuestro viaje no se trataba solo de avances tecnológicos, se trataba de madurez espiritual. Hasta que pudiéramos evolucionar más allá del miedo y la agresión, la oportunidad de contacto permanecería lejana. Todavía procesando esta profunda verdad, pregunté, ¿por qué la Tierra está aislada? ¿Por qué estamos aislados del resto del universo? La expresión de Jesús se suavizó mientras hablaba. La Tierra no está aislada, me corrigió con suavidad. Está protegida. Sus palabras me sobresaltaron. Siempre había visto el aislamiento de la Tierra como una forma de castigo, una especie de exilio cósmico. Pero Jesús me ayudó a verlo desde una perspectiva completamente diferente. El aislamiento no era para castigarnos, era una forma de amor, un escudo protector que mantenía a la humanidad alejada de fuerzas que aún no estaba preparada para manejar. El universo es vasto, explicó, y no todas las civilizaciones son benévolas. Hay seres que buscarían explotar la vulnerabilidad de la humanidad. Pero se los mantiene a raya, protegidos por la cuarentena espiritual que rodea la Tierra, hasta que tú estés listo. Esta protección tenía otro propósito, dijo, le daba a la humanidad el espacio y la libertad para crecer sin interferencias externas. Jesús la comparó con un niño que aprende a caminar. No llevarías al niño a todas partes, dijo. Lo dejarías caer, luchar y finalmente ponerse de pie por sí solo. Así es como gana fuerza. Sus palabras se hundieron profundamente en mi corazón. Las luchas de la Tierra, nuestras guerras, desigualdad, destrucción medioambiental, no eran signos de fracaso, explicó, sino oportunidades. Oportunidades para que la humanidad aprendiera, evolucionara y se elevara por encima de sus divisiones. Estáis aprendiendo a resolver problemas, a uniros a pesar de vuestras diferencias, dijo Jesús. Esto es lo que os prepara para la unidad con el resto del universo. También reveló algo profundamente reconfortante, otras civilizaciones nos observaban, esperaban y nos apoyaban. Aunque no podían interferir directamente, nos enviaban amor y orientación de maneras sutiles e invisibles. Nos observaban con esperanza, pero comprendían que las lecciones que necesitábamos aprender solo podían venir de nuestro interior. La elección siempre debe ser vuestra, dijo Jesús con dulzura. Debéis elegir el amor, la unidad y la comprensión. Solo entonces estaréis preparados para uniros a la gran familia de civilizaciones. Escuchar estas revelaciones cambió radicalmente mi perspectiva. Durante años, había visto el aislamiento de la Tierra como una limitación, algo que nos impedía comprender plenamente nuestro lugar en el cosmos. Pero ahora, de pie en la presencia de Jesús, comencé a verlo bajo una luz completamente nueva. El aislamiento de la Tierra no era un castigo ni una barrera, sino más bien un regalo, una oportunidad de demostrar nuestro valor, no a los demás, sino a nosotros mismos. Era una prueba de nuestra fuerza interior, un desafío para que la humanidad evolucionara espiritualmente, no solo tecnológicamente. Los muros que nos rodeaban no estaban allí para alejarnos del universo, estaban allí para protegernos a medida que crecíamos. La curiosidad se encendió de nuevo y pregunté, ¿qué nos conecta a todos?
Jesús me miró con comprensión y con una sola palabra, respondió, amor. Explicó que el amor no es simplemente una emoción, como a menudo la percibimos, sino la esencia misma del universo. Cada ser, cada planeta, cada estrella, cada átomo está conectado a través de esta energía, dijo. El amor es la fuerza que mantiene todo unido, es la esencia de la creación. Mientras Jesús hablaba, describió la conciencia como el vehículo a través del cual fluye este amor. La humanidad, dijo, a menudo se ve a sí misma como separada del universo, pero en realidad, todos estamos conectados. Todos somos hilos de un vasto tapiz cósmico interconectado. Cuando dañas a otro, te dañas a ti mismo, continuó Jesús. Cuando amas a otro, elevas toda la creación. Al principio, este concepto me resultó difícil de comprender por completo. Como científico, siempre había considerado la conciencia como un subproducto de la biología, un rasgo evolucionado nacido de la supervivencia. Pero Jesús me mostró que la conciencia era mucho más que eso. No era solo una función biológica, era el puente entre lo físico y lo espiritual, lo finito y lo infinito. La conciencia era un canal a través del cual nos conectamos entre nosotros y con todo el cosmos. Explicó que esta conexión universal es la razón por la que la humanidad tiene el potencial para la grandeza. Ustedes son creadores, dijo. A través de tus pensamientos, palabras y acciones, moldeas la realidad. Cuando te alineas con el amor, te alineas con el propósito más elevado del universo. Las implicaciones de sus palabras eran abrumadoras. Si el amor y la conciencia eran los hilos que tejían la tela del universo, entonces cada elección que hacíamos tenía un efecto dominó en todo el cosmos. No era solo una idea espiritual elevada, era una ley universal tan real y vinculante como la gravedad. La verdad de nuestra interconexión significaba que todo lo que hacíamos importaba, no solo para nosotros sino para la estructura misma de la existencia. Y esta verdad no era exclusiva de la humanidad. Jesús explicó que las civilizaciones extraterrestres habían adoptado esta comprensión, por lo que vivían en armonía. Estos seres habían trascendido las fuerzas destructivas que plagaban la Tierra, y su progreso no estaba impulsado únicamente por los avances tecnológicos. Más bien, estaba arraigado en su profunda conexión con el amor y la armonía espiritual. Una ola de responsabilidad me invadió. Comprendí que mis acciones, sin importar cuán pequeñas fueran, podían tener un profundo impacto en el universo. Siempre me había considerado un mero observador del cosmos, pero ahora entendía que era un participante en él, un creador, capaz de influir en la energía misma que nos conectaba a todos. Entonces, Jesús me mostró algo que nunca olvidaré, una visión de civilizaciones extraterrestres. No era como ver una película o escuchar una descripción, era como si estuviera experimentando sus mundos de primera mano. Podía sentir sus emociones, ver sus paisajes y comprender su forma de vida. Una civilización vivía en un planeta bañado por cielos dorados, donde las aguas eran cristalinas y el aire estaba lleno de paz. Sus ciudades no estaban construidas sobre acero y hormigón, sino entretejidas con el entorno natural. Las montañas y los ríos fluían libremente a través de sus espacios urbanos, integrando a la perfección la tecnología y la naturaleza. Su comunicación no era verbal sino telepática, transmitiendo pensamientos y emociones instantáneamente entre individuos. Su sociedad se basaba en la cooperación, el respeto mutuo y un profundo sentido de propósito compartido. La codicia, el conflicto y la competencia eran conceptos que no existían para ellos. Otra civilización existía completamente como energía pura. Estos seres no estaban limitados por la forma física. Brillaban con colores que cambiaban y cambiaban en respuesta a sus emociones y pensamientos. Sin necesidad de cuerpos ni tecnología, usaban su conciencia para crear e interactuar con su entorno sin esfuerzo. Eran exploradores que viajaban a través de las dimensiones, recopilaban y compartían sabiduría. También fui testigo de civilizaciones que, aunque similares a la humanidad en algunos aspectos, habían alcanzado un estado mucho más avanzado.
Estos seres habían superado hace tiempo los desafíos con los que aún lidiamos, la guerra, la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Sus sociedades prosperaban en paz y abundancia, y su tecnología no se utilizaba para dominar, sino para elevar. Habían dominado el equilibrio entre el progreso material y la evolución espiritual. Sin embargo, la parte más sorprendente de la visión fue la abrumadora sensación de unidad que impregnaba cada una de estas civilizaciones. A pesar de sus enormes diferencias en forma y cultura, todas compartían una comprensión común, eran parte de algo mucho más grande que ellas mismas. Esta unidad no les fue impuesta por los gobiernos o las reglas externas, era una alineación interna natural con la energía universal del amor que unía a toda la vida. A medida que la visión se desvanecía, sentí que una profunda sensación de esperanza brotaba dentro de mí. Estas civilizaciones no eran solo sueños lejanos, eran futuros posibles para la humanidad. Eran atisbos de lo que podríamos llegar a ser si abrazáramos nuestro verdadero potencial. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente: esto es lo que te espera, Miguel, pero la elección es tuya. Jesús continuó revelando más sobre estas civilizaciones alienígenas avanzadas, explicando cómo habían alcanzado tales alturas no solo por su progreso tecnológico, sino por su profunda conexión con el amor y la armonía. Habían aprendido a vivir en equilibrio con el universo, a alinear sus acciones con el bien más elevado de todos los seres. Y este era el camino que la humanidad también podía seguir. No se nos estaba pidiendo que abandonáramos la ciencia o la exploración. En cambio, se nos estaba pidiendo que integráramos la sabiduría del amor en nuestra comprensión del universo. El verdadero progreso, explicó Jesús, no consistía en dominar las estrellas o conquistar otros mundos, consistía en dominarnos a nosotros mismos y vivir en armonía con el orden cósmico mayor. El universo era un lugar vasto y hermoso, y la humanidad era parte de su gran diseño. Teníamos el potencial de unirnos a la comunidad cósmica, pero eso solo podría suceder cuando aprendiéramos a vivir en alineación con el amor y la conciencia que conectaban todas las cosas. Hasta entonces, los muros permanecerían, no para mantenernos fuera, sino para protegernos mientras aprendíamos a convertirnos en los seres que estábamos destinados a ser. La civilización que Jesús me mostró a continuación vivía en un planeta que era una visión de armonía entre la naturaleza y la conciencia. El mundo entero estaba cubierto de bosques exuberantes y brillantes que parecían latir con vida. Los seres de este mundo no dependían del trabajo físico o el comercio como lo hacía la humanidad. En cambio, colaboraban con su entorno. Su conexión con la naturaleza era tan profunda que podían cultivar lo que necesitaban simplemente comunicándose con el planeta. Los árboles, las plantas e incluso el suelo respondían a sus intenciones, floreciendo a voluntad de los seres que habitaban el mundo. Las ciudades no se parecían a nada que pudiera haber imaginado. Las estructuras eran translúcidas, brillaban con iridiscencia y parecían respirar, latiendo suavemente en sincronía con el ritmo del planeta mismo. Estos seres eran humanoides, pero sus formas irradiaban luz, etéreas y hermosas. No necesitaban gobiernos, ni concepto de dinero ni jerarquías. Lo único que los definía era un propósito compartido: crecer espiritualmente y ayudarse mutuamente. Toda su existencia era un testimonio de cooperación, paz y el profundo amor que sentían entre sí y por su mundo. Otro mundo que Jesús me mostró era igualmente extraordinario. Tenía vastos océanos que se extendían sin fin, rebosantes de vida. Los seres de este mundo existían bajo el agua, moviéndose como uno solo, su conciencia colectiva creaba una sensación de unidad sin igual. No hablaban con palabras, sino que se comunicaban a través de vibraciones que transmitían significado, emoción e intención. A pesar de su biología radicalmente diferente, sentí su paz, su unidad y un amor tan profundo que trascendía la forma física. Era como si toda su civilización fuera un organismo vivo y existieran no como individuos sino como un todo armonioso. Mientras observaba estas visiones, Jesús habló de nuevo, su voz cargada de verdad: lo que has visto es posible para la Tierra, pero requiere que la humanidad abrace la unidad y la compasión. Sus palabras resonaron profundamente en mí,
y me di cuenta de que el futuro de nuestro planeta no estaba predeterminado por el destino o algún plan cósmico. Estaba en nuestras manos, moldeado por las decisiones que tomáramos colectivamente. En ese momento, sentí asombro y un sentido de responsabilidad. El futuro de la humanidad era nuestro y el camino a seguir estaba claro. Necesitábamos trascender nuestras divisiones, abrazar el amor y trabajar juntos por el bien mayor. Solo entonces podríamos tener la esperanza de evolucionar y unirnos a la gran comunidad cósmica que Jesús me había mostrado. Todavía estaba procesando la enormidad de estas revelaciones cuando Jesús, como si leyera mi mente, comenzó a abordar algo con lo que siempre había luchado. Como científica, había creído durante mucho tiempo que la ciencia y la religión eran incompatibles, reinos separados de comprensión. Siempre había visto la ciencia como una búsqueda racional y la religión como una cuestión de fe y creencia. Pero las palabras de Jesús rompieron esa dicotomía. La ciencia y la fe son dos caras de la misma moneda, dijo con una sonrisa cómplice. Ambas son herramientas para comprender el universo, pero juntas revelan la verdad completa. Fue como si se hubiera levantado un velo de mi mente. La ciencia era la forma que tenía la humanidad de explorar el mundo físico, de buscar conocimiento a través de la observación, la experimentación y el descubrimiento. La fe, por otro lado, nos permitía conectarnos con el reino espiritual, con las verdades superiores que trascienden lo material. Ambos caminos, tomados en conjunto, ofrecían una comprensión completa de la realidad. Ustedes han estado buscando respuestas a través de la ciencia, dijo Jesús con dulzura, pero las verdades más profundas no se pueden medir ni calcular. Deben experimentarse y sentirse. En ese momento, comprendí. A pesar de toda mi educación, a pesar de toda mi dedicación al método científico, me había perdido algo crucial, las verdades espirituales más profundas que no se podían captar en ecuaciones o gráficos. Me había acercado a los misterios del universo solo con la lógica, pero la verdadera naturaleza de la existencia era más que lo que podíamos medir. Se trataba de sentir la conexión con el cosmos, con los demás y con lo divino. Jesús continuó explicando que otras civilizaciones habían comprendido desde hacía mucho tiempo esta integración de la ciencia y la fe. Utilizaban la tecnología para mejorar sus vidas, sí, pero lo hacían de una manera que armonizaba con la naturaleza y los principios espirituales. Sus avances no estaban impulsados por la codicia o la dominación, sino por una profunda comprensión de la interconexión de toda la vida. Sus tecnologías estaban alineadas con el amor y la conciencia, creando paz y prosperidad sin causar daño a sus mundos. La clave para establecer contacto con otras civilizaciones, dijo Jesús, es unir la ciencia y la fe. No tenderán la mano a una especie dividida contra sí misma. Pero cuando unas la ciencia y la fe, liberarás todo tu potencial y encontrarás tu lugar entre las estrellas. Esta comprensión me dejó con un profundo sentido de propósito. Siempre había creído que la ciencia era el trabajo de mi vida, mi camino para comprender el universo. Pero ahora veía que la ciencia era solo una parte de un viaje más grande, uno que requería que yo también abrazara la espiritualidad, el amor y la unidad. Era la pieza que faltaba, el eslabón que permitiría a la humanidad avanzar verdaderamente. Como alguien que había pasado décadas trabajando en tecnologías de vanguardia, me conmovieron las siguientes palabras de Jesús: la tecnología puede ser una bendición o una maldición, dijo. Depende del corazón de quien la maneja. Jesús me mostró varios futuros posibles para la Tierra, y eran completamente diferentes. En una visión, la humanidad había usado su tecnología para sanar el planeta, resolviendo problemas como la pobreza, las enfermedades y la destrucción del medio ambiente. El mundo estaba prosperando y la humanidad había aprendido a vivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, en otra visión, nuestra tecnología había llevado a la ruina. La codicia y la miopía se habían apoderado de todo, y las ciudades se deterioraban mientras se destruía la belleza natural de la Tierra. El contraste entre estos futuros era asombroso. El problema no es la tecnología en sí, explicó Jesús. El problema es la falta de madurez espiritual de quienes la utilizan.
Habló de civilizaciones que habían caído, no por falta de tecnología, sino porque habían avanzado tecnológicamente sin evolucionar espiritualmente. Cuando la tecnología está guiada por el amor y la sabiduría, se convierte en una herramienta para la creación. Pero sin estos, se convierte en un arma de destrucción. El peso de sus palabras me impactó profundamente. Yo había trabajado en sondas espaciales, satélites e incluso conceptos para viajes interestelares, pero ahora veía que nada de eso importaba si no aprendíamos a usarla responsablemente. La clave no estaba en crear mejores máquinas o aventurarnos más en el universo, sino en convertirnos en mejores personas. Sin madurez espiritual, todos los avances tecnológicos del mundo no tendrían sentido. La advertencia de Jesús resonó en mi mente: muchos mundos han perecido porque avanzaron tecnológicamente pero no espiritualmente. La humanidad debe aprender de sus errores. En ese momento, vi el camino que tenía por delante la humanidad con más claridad que nunca. Teníamos el potencial de alcanzar la grandeza, pero eso requeriría un cambio profundo en nuestra manera de ver el mundo y nuestro lugar en él. Teníamos que unir ciencia y fe, amor y lógica, para crear un futuro que no solo fuera tecnológicamente avanzado, sino espiritualmente iluminado. El futuro estaba en nuestras manos y las decisiones que tomáramos hoy determinarían si nos convertiríamos en un faro de esperanza en el cosmos o en otra civilización caída perdida en la historia. En el momento en que le pregunté a Jesús, ¿por qué no intervienes?, esperaba una respuesta que justificara por qué la intervención divina no era más común. Pero su respuesta fue humilde y empoderadora en su simplicidad. Porque el libre albedrío es sagrado. Es el fundamento del amor, explicó Jesús. El libre albedrío es lo que le da sentido al viaje de la humanidad. Sin él, no habría crecimiento, ni aprendizaje, ni verdadera conexión con lo divino. Debes elegir el amor, la unidad y el progreso por tu propia voluntad. Solo entonces tendrá valor real. En ese instante, comencé a comprender por qué la intervención divina era tan poco común. El libre albedrío no era solo un concepto, era el mecanismo por el cual la humanidad podía crecer, aprender y evolucionar. Jesús me mostró que cada elección, cada pequeño acto de bondad o perdón, contribuía al tapiz más grande de la existencia. Cada acto de bondad, cada momento de perdón, te acerca a la verdad, dijo. Pero la elección siempre debe ser tuya. Este principio se extendía más allá de la Tierra y se aplicaba a todo el universo. Incluso las civilizaciones avanzadas tuvieron que ganarse la paz y la prosperidad a través de sus propias decisiones. No recibieron la paz y la prosperidad en sus manos, dijo Jesús. Se las ganaron a través de sus decisiones, tal como debes hacerlo tú. Al escuchar esto, sentí un profundo sentido de responsabilidad. Las luchas de la humanidad no eran castigos, eran oportunidades para crecer. Cada desafío que enfrentábamos era una oportunidad para elegir el amor en lugar del miedo, la unidad en lugar de la división. Comprendí que nuestro viaje no consistía en evitar el sufrimiento, sino en aceptar las lecciones que ofrecía y crecer a través de él. Las siguientes palabras de Jesús tocaron una fibra profundamente personal. Como alguien que ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, siempre ha visto a su país como un símbolo de inmenso potencial y de grandes desafíos. Jesús habló de esto directamente. Su nación tiene un papel único que desempeñar, dijo. Es una tierra de gran potencial pero también de grandes desafíos. Explicó que Estados Unidos, con su diversidad e innovación, estaba en condiciones de conducir a la humanidad hacia una nueva era de unidad y progreso. Pero para que ese potencial se hiciera realidad, el país tenía que superar sus divisiones internas. No pueden liderar el mundo si están divididos entre ustedes, dijo. Jesús me mostró una visión de los Estados Unidos como un faro de esperanza, una nación donde su gente estaba unida por valores compartidos de amor, igualdad y justicia. Pero también me mostró la posibilidad alternativa, un país consumido por la codicia, el miedo y el conflicto interno, incapaz de cumplir con su destino. Era una visión cruda de lo que podría suceder si se abandonaran esos valores fundamentales.
El peso de esa visión me llenó de un sentido de urgencia. Como científico, siempre me había centrado en el progreso global, pero ahora veía la importancia de empezar por casa. El mundo te mira, dijo Jesús, pero tu ejemplo debe venir desde dentro. La siguiente pregunta que me vino a la mente fue una que había meditado a menudo: ¿la humanidad alguna vez entrará en contacto con otras civilizaciones? La respuesta de Jesús me llenó de profunda esperanza. Sí, dijo, pero solo cuando estés listo. Explicó que el universo operaba según principios de resonancia y alineación. Cuando la humanidad alcance un estado de paz interior y unidad, atraerás naturalmente a otras civilizaciones, dijo. Ellas te están esperando, observando con esperanza. Jesús aclaró que el contacto con estas civilizaciones no se produciría por la fuerza ni por la conquista. No están aquí para dominaros mediante el entendimiento mutuo, dijo Jesús. Están aquí para daros la bienvenida como iguales. Jesús reveló destellos de cómo podría ser ese futuro: humanos y extraterrestres trabajando juntos, compartiendo conocimientos, recursos y explorando el cosmos como una especie unificada. No era una utopía, pero era un mundo donde el amor, la sabiduría y el respeto mutuo guiaban cada decisión. Esta visión me llenó de propósito. Me di cuenta de que el camino para entrar en contacto con otras civilizaciones no era solo a través de la tecnología, sino a través de las decisiones que la humanidad tomaba para alinearse con el amor, la unidad y la compasión. El futuro, como me mostró Jesús, no estaba escrito en piedra. Era nuestro para crearlo. Luego, Jesús reveló una visión diferente a todo lo que había imaginado: un vistazo al reino celestial, donde los mundos físico y espiritual se entrelazaban en perfecta armonía. No era un lugar definido por puertas doradas o calles de perlas, sino una dimensión llena de energía, amor y una belleza inimaginable. El paisaje parecía cambiar con cada pensamiento y emoción, reflejando la esencia de quienes residían allí. Vi seres de incontables mundos, no solo de la tierra, que existían juntos en armonía. Irradiaban luz, sus formas eran fluidas y siempre cambiantes. Era como si su fisicalidad fuera secundaria a su esencia. Se comunicaban a través de una conciencia compartida, un lenguaje de pura comprensión y compasión. Podía sentir su alegría, paz y profunda conexión con lo divino. El reino en sí mismo vibraba con colores más allá de la comprensión terrenal, sonidos que desafiaban la comparación y una abrumadora sensación de interconexión. Las montañas subían y bajaban como olas, los ríos brillaban con una luz interior y el aire estaba denso con el amor de Dios. Sentí que el reino estaba vivo, respondiendo a cada intención y vibración. Jesús explicó: esta es la verdadera naturaleza de la existencia, un lugar donde el amor reina supremo, donde las barreras del miedo, el ego y la división ya no existen. No está reservado para unos pocos elegidos, está abierto a todos los que se alinean con el amor y la verdad. Sus palabras me llenaron de esperanza, no solo para mí, sino para toda la humanidad. En ese momento, comprendí que este reino no era un paraíso lejano ni una recompensa. Era un recordatorio de lo que era posible cuando el amor se convertía en el fundamento de la existencia. Y era un llamado a traer incluso un fragmento de ese cielo a la tierra. Entre los seres de ese reino, vi rostros familiares, seres queridos que habían fallecido, mentores que había admirado e incluso desconocidos cuya presencia se sentía como en casa. Jesús me dijo: esta es tu familia eterna. Aunque ahora estés separado, nunca estás verdaderamente separado. Esta no era una visión del cielo como un escape, sino una visión de lo que era posible cuando nos alineábamos con el amor. Era un profundo recordatorio de nuestra interconexión y nuestra naturaleza eterna. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Jesús se volvió hacia mí con una mirada de profundo amor y comprensión. Miguel, dijo, tu viaje no ha terminado. Debes regresar. La idea de dejar este reino de paz y perfección me llenó de tristeza, pero sabía que sus palabras eran verdaderas. Tenía una misión que cumplir. ¿Has visto lo que hay más allá?, continuó Jesús. Ahora lleva este conocimiento contigo. Compártelo,
no solo a través de tu ciencia, sino a través de tus acciones, tus palabras y tu amor. Ayuda a la humanidad a recordar su potencial divino. Antes de poder responder, sentí que me alejaban del reino celestial. La luz que me rodeaba se atenuó y el zumbido pacífico del más allá fue reemplazado por el pitido de las máquinas del hospital. Mi conciencia regresó a mi cuerpo destrozado, ahora milagrosamente vivo después de haber sido declarado clínicamente muerto. Desperté con los rostros atónitos de los médicos y enfermeras. «Eres un milagro», dijo uno de ellos. Pero sabía que el verdadero milagro no era mi supervivencia, sino el mensaje que había recibido. Me habían devuelto la vida, no como una recompensa, sino como una oportunidad. La transición de regreso al mundo físico fue abrumadora. Me dolía el cuerpo y mi mente luchaba por reconciliar las dos realidades que había experimentado. Pero sentí una nueva sensación de claridad y propósito. Sabía que mi trabajo como científico ya no se trataría solo de ecuaciones y teorías. Se trataría de tender un puente entre la ciencia y la espiritualidad, mostrando al mundo que las dos no son enemigas sino compañeras en el descubrimiento de la verdad. Y así, mi viaje continuó. Con un corazón lleno de amor y una mente abierta a las infinitas posibilidades del universo, comenzaría el trabajo que ahora era mi verdadera vocación, ayudar a la humanidad a recordar su potencial divino y ayudar a crear un futuro lleno de unidad, paz y amor.